El sentimiento de orfandad tan presente en este tiempo se debe a la caída de los valores compartidos y sagrados. Si los valores son relativos y uno adhiere a ellos como a las reglamentaciones de un club deportivo, ¿cómo podrán salvarnos ante la desgracia o el infortunio? Así es como resultan tantas personas desesperadas y al borde del suicidio. Por eso la soledad se vuelve tan terrible y agobiante. En ciudades monstruosas como Buenos Aires hay millones de seres angustiados. Las plazas están llenas de hombres solitarios y, lo que es más triste aún, de jóvenes abatidos que a menudo se juntan a tomar alcohol o a drogarse pensando que la vida carece de sentido, hasta que finalmente se dicen con horror que no hay nada absoluto. Recuerdo la soledad del campo tan distinta. Era esa soledad de la llanura infinita que le confería al hombre una tendencia natural hacia la religiosidad y a la metafísica. No es una casualidad que las tres grandes religiones de Occidente hayan nacido en la soledad del desierto, en esa especie de metáfora de la nada en la que el infinito se conjuga con la finitud del hombre. Nuestras modernas maneras de pensamiento creen que aquellos eran pueblos atrasados, pero para ellos la verdad era un descubrimiento, algo frente a lo cual cabía el asombro. En la modernidad, el hombre ha buscado en sus construcciones lógicas la respuesta a las grandes incógnitas, creyendo así que al hacerlo era muy superior a quienes aguardaban la providencia. Pero hoy en día, tantos golpes ha recibido el orgulloso intelecto humano que estamos en condiciones de abrir los ojos a creencias impensables hace unos años. Ernesto Sábato, La Resistencia, es el libro que estamos siguiendo. Hay muchos temas, pero estamos tocando en estos capítulos de Copiscopio este texto de este gran maestro, y seguimos un poco, ¿no? ¿Qué es verdad, qué es mentira, qué mitos se caen, qué soledades nos aguardan en las grandes ciudades? Eso es una cosa que se veía mucho en esa película Ella, que es tan interesante, en donde el hombre camina por un lugar en donde nadie lo saluda ni nadie lo registra, en New York, pero también en Buenos Aires nos puede pasar. Y vemos también cómo, a raíz de lo del bestiario, que estábamos diciendo en el programa pasado, cómo los hombres creían en la Edad Media en seres que nunca habían visto, por ejemplo los monópodos, que tenían una sola pierna. Sí, ahora me se acuerda también en las sirenas, ¿no? Las sirenas que atrapaban a los hombres, y por eso Hércules se tapaba los oídos para que no fueran captados, porque no eran hermosas sirenas, eran violentas sirenas que intentaban quedarse con los hombres, ¿no? En el bestiario de la Edad Media se habla mucho de los hombres perro, los hombres con cabeza de perro. Entonces a Marco Polo, cuando viajaba, que llegó, saben que le llevaba todo un año llegar hasta China y otro año en volver, y le preguntaban, ¿y usted vio los hombres con cabeza? ¿Están los hombres perro? Porque acá no están, pero si la iglesia dice que existen, deben estar más allá. Entonces debe ser que usted los debe haber visto. No, los hombres perros no están. Pero sin embargo, por otro lado, a él le costaba mucho hacerles entender que era un rinoceronte, porque él decía, un rinoceronte, un animal gordo, corpulento, con piernas gruesas, con un cuerno en la frente. Pero no, ¿cómo va a existir una cosa semejante? Usted habrá visto un unicornio, eso sí existe, pero lo que usted dice no. Fíjate vos, o sea, el unicornio sí, pero el rinoceronte no, porque nunca se ha visto. Aparte, en el lodo, ¿cómo un unicornio que es limpio va a estar en el lodo? No, si yo lo vi. Bueno, el tema de Marco Polo, que es inagotable, ¿no? Cuando él escribe su libro El Milione, que es el que luego lee Cristóbal Colón, y le dicen, al borde de la muerte, cuando Marco Polo está por fallecer ya, le dicen que es hora de que se arrepienta de todas las mentiras que escribió. Pues no podía hacer las cosas que había escrito. Y él dice, esto no es ni la mitad de lo que yo vi, lo que yo escribí. Y quedó así como un pecador por mentiroso, por las cosas maravillosas que los europeos no conocían, claro, pero que pertenecen a otras, a otras culturas. Volvemos también al mito de la caverna, que lo que yo no veo, no lo creo. Claro. Es decir, como ya Platón, ¿no es cierto?, explica muy bien la pequeñez de nuestro cerebro de pensar que si no lo vemos no existe. Exacto. Siempre se dice que, por ejemplo, los pueblos originarios,
veían llegar las carabelas, pero como no las conocían, no las veían, es decir, veían que algo se iba presentando. No lo identificaban, pero eso que tan, digo, es algo que se dice, pero que... Y se dice y se cree, también es no sé si también será un mito, pero sí, que no podían comprenderse, porque como no, hoy por ahí nosotros por las películas y un montón de cosas podemos saber que es por ahí una nave espacial o un ovni o un alienígena, aunque sea medio verde como lo de los Simpsons, esos que tienen los tentáculos, pero de última alguna idea se nos formará, pero en la cabeza, pero cuando uno hay algo que no conoce, no conoce un rinoceronte y bueno, no lo puede armar, ¿no? Mentalmente. Y eso depende de las cosmogonías también, es decir. Claro, cada pueblo tiene su imagen de lo que está bien, de lo que está mal, y también ahora me estoy acordando, por ejemplo, el mito de la fundación de Roma, ¿no es cierto? El mito de la fundación de Roma. De Rómulo y Remo, y que eran amamantados por una loba. Sí. Y bueno, esa era una gran verdad, nadie claro. en la época romana iba a dudar de la veracidad de la fundación de Roma. Y sí, vos fíjate que es lo que decíamos en lo que leíamos en el otro programa, de cuando los griegos pierden toda su certeza y cómo andan, dice, andan desanimados, andan descorazonados y lo único que hacen es lamentarse, como y decía, eso ¿no? mismo dice Sábato claro. de la actualidad, cuando los valores ya no se sabe bien qué es los valores y cuáles son los valores que tenemos que seguir, claro. Y bueno, la gente está en las plazas descorazonada, con soledad, claro. Es decir, porque quizá no pudo el hombre, quizá en su lucha contra la opresión de la religión, digamos, asfixiante, no pudo reemplazar eso por algo que le diera libertad, pero que a su vez le pudiera dar un contexto de vida, ¿no? Por referentes también, no hay como referentes o bueno, sí, tal vez los hay, pero no sé si hay buenos referentes o referentes claros que uno diga, bueno, vamos para allá, que sean como líderes o gente. Me estás mirando. Claro. No, porque estaba pensando, sí, no, me pareció muy interesante, porque estaba pensando que cuando aparece algún referente así como Don Quijote, como nombra él a Don Quijote de la Mancha, como que la gente le tiene como una cierta pena o un poco de, como diciendo, bueno, pobre, como que no puede lograr mucho, digamos. Bueno, también tiene esto del mito que también se genera como una palabra media despectiva cuando entra a surgir la ciencia y entonces no, eso no es la realidad, no tiene fundamento científico, es un mito, y entonces ahí la palabra mito como que tiene una connotación mala. Sí. Que no es algo que está basado en la ciencia y entonces no es bueno. Claro, pero eso también tiene que ver con esa cuestión de que hubo un momento histórico donde la ciencia pasó a ser como la verdad absoluta, y como si uno lee que un shampoo está científicamente comprobado, uno como que le da cierta validez, pero eso también depende en cada cultura a qué le da peso y qué es lo que va a decidir, qué es lo que determina si es verdad o no es verdad, porque un montón de culturas que creen en ciertas cosas que no tienen basamento científico y son tan reales para ellos como cualquier cuestión de ciencia para otra persona quizás en Occidente. Claro. Fíjate vos que el otro día estaban pasando un documental justamente por estos documentales de divulgación que son tan lindos, incluso los que presenta Morgan Freeman, que realmente es una persona estupenda, y entonces se contaba del tema de que los vikingos, gente ruda y no apta para el temor, pero cuando veían el eclipse, los vikingos se juntaban todos donde pudieran verlo el eclipse, y ellos sostenían que el lobo se comía a la luna. Entonces, ¿qué hacían? No tenían ningún temor, pero empezaban a hacer ruidos y amenazas de guerra y gritos de guerra, porque entonces así iban a lograr que el lobo la suelte a la luna. Entonces gritaban, imagínenselo, gente corpulenta, grandota, con sus sombreros y sus pieles y sus lanzas y un montón de cosas más, gritando desaforadamente, de la misma manera que cuando llegaban a algún pueblo que digamos que infundían el temor. Y entonces, por supuesto, el eclipse pasaba. Entonces decían, lo logramos. Claro. El lobo la soltó.
y se quedaban tranquilos, digamos, de que ellos habían esa logrado. Era la verdad para ellos. Y para ellos era una verdad. Exacto. Claro. Pero no era así. Sin embargo, ¿quién les hubiera dicho que no, miren, muchachos, discúlpenme, miren, acá está el sol? En ese ejemplo lo que está bueno es que si a ellos les servía, es decir, que a ellos les era útil para algo y no perjudicaban a nadie, está bueno pensarlo desde ese lado. El tema es cuando uno cree en Bueno, cosas... no sé si es que les era útil, era su verdad. Claro. Sí, pero yo había creo que otra. por ahí No les había servía para entender su mundo, para relacionarse con su entorno. El tema es cuando creemos en cosas que no nos sirven. No sé, no se me ocurre un ejemplo ahora concreto, pero yo creo que estamos repletos de creencias de cosas que no nos sirven y que igual las seguimos y por eso también hay mucha insatisfacción en la sociedad. Y bueno, también en esto de seguir, se me ocurre también cuando uno habla de un personaje o alguien que sobresalió en la historia y dice, bueno, es una figura mítica. Claro, ahí es también una estamos figura mítica. usando el término Claro. como que se creó un mito a través de lo que ha logrado determinada gente que por ahí es un actor, un cantante. Sí, Bueno, el caso Sí. típico, cuando alguno viaja muy lejos o dice, no, vi luz o estuve así en un estado de inconsciencia y todos le preguntan, ¿y estaba Elvis? Porque Elvis se cree que no se murió. O sea, nadie cree que se haya muerto Elvis, de la misma manera que acá se decía que Gardel nunca había muerto. Pero ahora Elvis, ¿cuántos años tendría? Y no sé, pero no en importa esta altura porque ya debería haber muerto. es eterno e inmortal. Para los Claro, que lo siguen, queda en su edad. claro, queda así, queda fijo. Pero bueno, eso es lo que se pregunta siempre, lo ves en los canales o en los documentales. ¿Y Elvis estaba? Porque todo el mundo cree que no había muerto. Y bueno, sin ir más lejos, acá también el caso de Chabrán. No, Chabrán no Sí, murió. yo pensé en Chabrán. Sí, Chabrán no murió. Pero que está en alguna isla. que está en se alguna decía, isla. Bueno, que Hitler también estuvo en Bariloche. Hitler también bueno, estuvo en un montón de- Bariloche, sí. Bueno, sí. yendo más a... También se llegó a decir que Néstor Kirchner... También. Bueno, ahí hay varios mitos. Uno es de que lo habían asesinado. Que lo habían asesinado. Otra es de que está Cristina vivo. lo había- Sí, Sí, hay sí, de he todo, leído hay de eso. O el hijo O también, alguien, sí, claro, sí, o de sí. que ella, entonces... Este, Nada, qué sé yo. y El bueno, tema es que lo que uno cree siempre está eso, ¿no? Como relacionado con lo que uno hace también, Claro. con lo que uno después decide y qué sé yo. claro. Pensando Vos fíjate que a raíz de esto de Chabrán me acuerdo de un sueño que yo tuve, justo que también vamos a tocar luego el tema de los sueños, que yo soñé que venía caminando Chabrán por Corrientes, lo más campante, digamos, venía caminando con su traje, que yo lo había visto en la televisión, y yo se para a conversar conmigo, no sé por qué, y yo le pregunto, pero escúcheme Chabrán, ¿usted no le conviene irse del país con toda la plata que tiene? No, y traía una agenda, o sea que él ahí tenía todos los contactos. Entonces decía, que haya soñado eso, sí, y otra cosa también muy insólita. Decir, ¿yo para qué me voy a ir? Si yo acá estoy lo más bien. Y se iba caminando, esto fue poco antes de que, bueno, Con la impunidad que... con la impunidad, exactamente, con la impunidad, excelente. Pero es que es un palabra. sueño, pero es es un posible. sueño y se iba caminando con su traje gris, con el cual después creo que se presentó en la justicia, y se iba con la agenda llena de contactos y se iba caminando lo más tranquilo. Y yo digo, claro, ¿Vos sabés qué hacías? y no lo veía irse porque él en su impunidad caminando solo por Corrientes, entre medio de la gente, y bueno, también un poco eso alimentó eso de cómo va a ser que se va a morir o cómo puede ser. Sí, yo me acuerdo que se decía que se había cambiado el rostro, Sí, que se sí, había hecho cirugía, que estaba en no sé qué isla, un montón en de Siria, cosas que estaba en alrededor. Siria, que estaba sí, también, que hubo gente que dijo que lo había visto en Siria. Bueno, esos son mitos también, ¿no? Bueno, otro, pero no sé si es un mito, pero es similar, el de Paul McCartney. El de Paul que McCartney. No es que el verdadero Paul McCartney se murió en un Sí, accidente, sí, algo sí, así. sí. Hay un montón de documentales. Y que el que Paul McCartney que está ahora no es Paul McCartney. Sí, y es hay un cierto. montón de comparaciones. Pero yo y fui a después... recitar. Parece que si ves estos documentales es como que no, pará, no es Paul McCartney, no, que da sí, porque hay sí. un montón de evidencias.
Pero después hay un montón de famosos. Luis Miguel también. Luis Miguel, de Avril Lavigne. Sí. Que no era. Que Luis Miguel no es el mismo Luis Miguel, que son distintos Luises Migueles. Luises Migueles. Sí, muchas cosas. Como que no se termina de saber bien qué es verdad o qué es mentira. O sea. Claro, eso no nos afecta demasiado la vida, pero sí, como hablamos en otro programa, con un tema como lo de los antivacunas. Por ejemplo, eso son cosas, pero también las creencias, porque si yo creo que Chabrán está vivo, es porque sufro o sospecho de la impunidad. Entonces también me afecta porque me desalienta a creer en la justicia. O sea, tiene... Quizá Elvis, me refería a lo de Paul McCartney, claro, pero lo de quizá Chabrán... Elvis, si canta o no canta, sus seguidores cantaba muy bien, pero hay otras cosas que es como que a uno lo interpelan, ¿no es cierto? Claro, sí. Yo pensaba por ahí en esto cuando hablaban hoy de las creencias o de esas cuestiones que por ahí quedan en el inconsciente colectivo y que uno las toma también como las sigue, ¿cómo se diría? Como ya parte de la cultura y de una tradición, en términos de tradiciones, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, todos los 1 de agosto tomo la caña con ruda. Claro. Sí, pero excelente. ¿por qué tomo la caña con ruda? No la tomo por lo que la gente toma la caña por ruda. Yo la tomo la caña con ruda porque mi abuelo tomaba la caña con ruda, no porque yo crea en todo lo de la Pachamama, esta cuestión de la ruda para que no nos enfermemos y todo eso. La tomo por otra cuestión más tradicional. Claro, pero porque mantener la tradición. Para mantener la tradición. Por ahí no tiene que ver con esto de los mitos y las leyendas, pero sí como también se arraigan en las familias, en las tradiciones familiares también. Claro. Y que por ahí cambia el significado, porque para mí el significado de tomar la caña con ruda no es el mismo que por ahí es para un guaraní o para otra persona. Sin embargo, uno también lo lleva a su práctica. Claro. Pero bueno, está esa famosa historia que dice de la mujer que cocinaba en el horno un jamón y le cortaba los bordecitos, las puntitas. Y entonces el marido le pregunta ¿por qué hacía eso de cortarle? ¿Dónde va eso? No. Esperá, le cortaba unos bordecitos. Entonces dice, sí, porque mi mamá siempre lo hizo así. Claro. Entonces va y le pregunta a la madre por qué le cortaba, porque mi mamá también lo hizo así. Entonces va a ver a la abuela y dice, porque yo la asadera que tenía era muy chiquita y no entraba. Y así de simple. A veces creemos en algo por el solo hecho de que pensamos. Se hace así, le decía la mujer. No sé si leyeron en internet lo del mito del shampoo. Ahí es bastante fuerte, resonante de que hay como una corriente, así como los terraplanistas, que creen que el shampoo es malo, que es como muy agresivo. Sí, muy agresivo con el pelo, como que nosotros tenemos... Bueno, tiene muchos químicos, ¿no? Sí. Y bueno, después ahí entran un montón de soluciones, o sea, hay shampoos que son como más naturales, hay marcas que supuestamente tienen contenidos más naturales, pero hay todo como una corriente bastante importante que lo que dice es que tenemos como ciertos aceites, ciertos componentes naturales y que el shampoo lo que hace es como un detergente que le quita todo lo natural y que en realidad lo que te hace es dependiente te hace dependiente de esto, o sea, vos te lo lavas con shampoo, después te pones la crema de enjuague o creemos que la grasitud propia del pelo es sucia. Claro. Es sucio. Está protegiendo. Y el organismo como que reacciona y genera... El tema es que después vas a tener que volver a hacer el proceso porque lo hiciste como... Lo acostumbraste a eso. Claro. Y creo que... Yo creo en eso, o sea, porque yo creo que en realidad yo lo que creo es que la crema de enjuague es demasiado, lo creo no por creencia, sino porque lo observé en mi pelo. La crema de enjuague es demasiado como te deja el pelo como empastado. Entonces empecé a probar distintas cosas y me di cuenta que como usábamos naturalmente esos productos, porque mi mamá lo usaba así, seguramente mi abuela también, no eran así. Entonces está bueno como ciertas cosas preguntártelas. No sé si lo haría no sé si el tema con lo de las vacunas es que ahí, claro, no te lo podés, o bueno, hay gente que sí, pero es como algo más delicado, que probar o dejar de usar un producto y usar otro, es delicado. Sí. Yo conozco gente que no las ha vacunado a las criaturas y que presentan certificados truchos.
en las escuelas. Presentan porque no quieren vacunarlos y han presentado certificados que no son ciertos, ¿no? Y Adri, ¿Sábato qué nos diría con respecto a estos temas? Y Sábato diría que sigamos buscando y que no nos dejemos... Él tiene un tema... Los libros de él, muchos son escritos antes de Internet. Entonces él no llegó a ver mucho esa parte. Ya 2011, por ahí no tomó el tema de las redes sociales, pero él diría que el gran manipulador es el televisor. Él muchas veces lo dice, ¿no? La gente que está pendiente de lo que dice el televisor, vendiéndonos productos que no necesitamos por ahí, y que eso es lo que hay que dar un paso, digamos, de distancia, de crítica hacia eso, ¿no es cierto? Que es lo que también tratamos de hacer aquí en Copiscopio.